Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Me da mucho gusto saludarlos en este tema que vamos a ver sobre uno de los pecados, a lo mejor que mucha gente cree que no es pecado y que creen los que saben que no es pecado grave. Vamos a hablar sobre la blasfemia como pecado. Bienvenidos. Soy el Padre Arturo Cornejo y me da mucho gusto contar con su atención aquí en María Visión. Uno de los pecados que la gente cree que no es tan grave, incluso hay gente que cree que no es pecado. Para muchas personas los únicos pecados es el de robar y matar. Yo creo que ustedes han oído muchas veces que dicen, ¿yo por qué me voy a ir a confesar? Si yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Fíjense, hemos disminuido el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios o los 5 de la iglesia, a 3 mandamientos. El de no robar, el de no matar y el de no hacer daño. Y eso pues no está correcto. ¿Por qué? Porque no solamente son los pecados que ofenden al prójimo, también hay otros pecados que ofenden a Dios. Y es donde vamos a entrar el día de hoy. Uno de los pecados les diré, muy hecho por muchas personas, muy practicado y que a lo mejor ni se han confesado de eso, es el pecado de la blasfemia. Y la blasfemia va más allá del pensamiento. Miren, cuando ustedes, por ejemplo, van a la misa y al inicio de la misa se dice el acto penitencial. Cuando inicia la misa, el Padre dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y luego decimos, pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Pero ahí estamos poniendo en las manos de Dios los pecados veniales. Escúchenme muy bien. Y los pecados veniales, pues, se terminan si se hace bien el acto de contrición al inicio de la misa. Cuando la gente llega después del acto de contrición, pues ya no se le borraron los pecados veniales y por ende no debería de comulgar. Por eso ustedes cuando van a misa han oído muchas veces que luego dice el padre o dice la gente, no se acerquen a comulgar las personas que no llegaron desde el principio de la misa. Ese requisito, ¿por qué lo pone el padre? ¿Simplemente porque tiene ganas o porque le caen gordos los impuntuales? ¿O por qué? No, por esta razón. El acto penitencial es parte fundamental de la Eucaristía. Y una persona que viene de la calle, pues viene con pecados veniales. Todos los días ustedes, a mí se me acerca mucha gente y me dice, Padre, yo quisiera no tener pecados, no hacer pecados, pero es inevitable. Viene uno por la calle y se le cruza a cada persona o cada cosa que ve uno o cada cosa que dice uno y aunque uno no quiera, Padre, uno peca. Bueno, pues esos son los pecados veniales, que ya los habíamos tratado en otro tema. Pero si haces bien el acto de contrición, se borran. Fíjense nomás, qué maravilla de riqueza tenemos en la misa al principio. Pero mucha gente no sabe o le vale y llegan a la hora que les da su gana a misa. De hecho hay gente que dice, y llegan corriendo y llegan hasta el principio de la misa, llegan hasta adelante con los tacones, las mujeres, no sé si a ustedes les ha tocado ver esas mujeres con tacones ruidosos, que luego llegan y a todo mundo distraen, la mujer o el hombre también a veces, con los niños, y se sientan hasta adelante y a todo mundo le quitan la atención, hasta el padre, que está viendo desde que llegan, desde el principio de la misa, empiezan a caminar. Una persona que no llegue al acto penitencial no debe de comulgar. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque no ha quedado purificada de los pecados veniales. Los pecados veniales que se dividen en palabra, obra, pensamiento y omisión. El pecado de la blasfemia está muy pegado al pecado de palabra. Cuando decimos de palabra, cuando una persona ofende a otro jugando, en broma o con poquito coraje, pues esos son pecados menores de palabra. La blasfemia es un salto más. Por lo tanto, la blasfemia no solamente se considera como pecado venial, sino ya como un pecado mortal. Y sobre todo, cuando se maldicen las cosas de Dios o las cosas sagradas. Pero cuando se maldicen con la boca, ya no solamente con el pensamiento, porque muchas personas dicen, bueno, Padre, yo cuando estoy en misa tengo muy malos pensamientos. Bueno, pues ese pecado de pensamiento es un pecado que se puede borrar también como pecado venial. ¿Por qué? Porque solamente se quedó en tu cabeza, ¿no? Ahí se quedó, tú lo tuviste, ahí se quedó y se puede ser perdonado a partir del acto penitencial. El problema es cuando no se queda en la cabeza y del cerebro baja a la boca y lo dices.
Y entonces ahí el pecado se convierte en algo más grave y delicado. Quiero decirles de veras con mucho sentimiento que me ha tocado escuchar gente que a veces habla cosas muy delicadas sobre las cosas sagradas, sobre la virginidad de María Santísima, por ejemplo, sobre el mismo Cristo, sobre la existencia de Dios, ¿no? Sobre la Sagrada Eucaristía, ¿no? Es decir, estamos hablando aquí no solamente ya de cosas materiales o cercanas a nosotros, estamos hablando de cosas divinas, el misterio de Dios. Sobre todo lo que nos transmite el credo. Cuando una persona emite un juicio contra Dios, contra su divina providencia, contra su Sagrada Eucaristía, contra su resurrección, ¿no? Contra la virginidad de María Santísima, o su Asunción, o su Inmaculada Concepción, etcétera. Incluso contra un santo, ¿no? Contra una imagen sagrada, o contra un templo, contra un edificio. Mucho cuidado, el pecado de la blasfemia por allí va. Y mucha gente peca y a veces ni sabe que está cometiendo un pecado muy grave contra Dios. Y este pecado no se perdona con el acto penitencial, ni se perdona con agua bendita. Este pecado necesita absolución de un sacerdote y necesita también ser reparado el daño de lo que hayas hecho. Perdón, de lo que hayas dicho. Estamos hablando aquí de pecados de palabra, pecado de boca. Por lo tanto, yo les invito mucho, cuando ustedes escuchen a una persona que ofende a Dios o que ofende a María Santísima o a un santo, díganle que mucho cuidado, ¿no? Yo no sé si se acuerdan ustedes en la palabra de Dios que dice que la lengua mejor se me pegue al paladar antes de ofender a Dios nuestro Señor, ¿no? Muchísima gente debería de tener un poquito de más moderación en las palabras que emite contra Dios y contra su divina providencia o contra cualquier cosa de la que les dije. Mucho cuidado, porque cuando tenemos un mal pensamiento puede ser obra del demonio también, o de nuestra ignorancia, o de nuestro cansancio mental, o algún coraje que tuvimos por ahí con algún sacerdote, con alguna monjita, con algún catequista. El problema es cuando lo decimos. Ahí se hace un grave problema. Vamos a ir a un cortecito y vamos a regresar a ver qué nos dice el catecismo sobre el pecado de la blasfemia. Gracias. Les decía que el pecado de la blasfemia tiene mucho que ver con el segundo mandamiento de la ley de Dios. No jurarás en nombre de Dios en vano. Todo juramento no es de pensamiento. Les decía en unos programas anteriores que los juramentos son emitidos, ¿no? ¿Por quién? Por una persona, y son emitidos libremente y son emitidos por la boca. No puede haber un juramento así como que yo le juré a Dios en mi corazón. Pues esos juramentos no tienen tanta validez como cuando un juramento es público. Al igual, cuando un juramento se hace, se utiliza la boca, ¿no? Y la boca conecta con el cerebro, obviamente, sabes lo que estás jurando. La blasfemia también es eso. Está muy ligada al segundo mandamiento y va contra ese mandamiento. Por eso la blasfemia ya no es un pecado de venial, un pecado menor. La blasfemia es un pecado contra el segundo mandamiento. Y por lo tanto necesita confesión y necesita reparar el daño que se hizo con ese pensamiento. Vamos a ver lo que dice el catecismo. Fíjense que este libro que tengo aquí, yo creo que muchos de ustedes que son muy católicos lo tienen en su casa o lo han estudiado o lo han leído, es el resumen de la doctrina de la Iglesia Católica oficial, que es la base por la que podemos estudiar y que deberíamos de sabernos casi de memoria todos los católicos. Cuando ustedes como católicos tengan duda en algún tema, pues está bien fácil manejar el catecismo. Ustedes váyanse al final, al índice temático, buscan algo parecido al tema que ustedes quieren saber y encuentran números. El catecismo no está, aunque tiene páginas porque es un libro, pero no se divide por la página, se divide por el número. Entonces, tiene infinidad de números en infinidad de temas, toda la doctrina de la Iglesia. Hoy me quiero fijar con ustedes en el número 2148, vamos a ver ahorita varios, primero el 2148, donde se nos habla de qué es la blasfemia. Está en el apartado del segundo mandamiento de la ley de la Iglesia, de la ley de Dios, perdón. Dice,
La blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir palabras contra Dios, interior o exteriormente. A ver, padre, yo lo pensé, pues también es pecado, aunque es más grave exteriormente, cuando una persona lo emite, lo dice, ¿no? Palabras de odio. ¿De odio a quién? A Dios. Palabras de reproche, de desafío. Vamos a ir viendo de uno por uno, de reproche, de odio. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Tanto que la queríamos, ¿por qué no la quitas? ¿Han oído ustedes alguna vez esa palabra en algún funeral? Yo sí, muchas veces. Contra la voluntad de Dios. Y esas mismas señoras yo las he visto en misa, rezando el Padre Nuestro, diciéndole a Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Se acuerdan que hemos dicho esas palabras? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero ¿por qué te llevaste a mi mamá, a mi hijo, si era tan bueno? ¿Por qué no te llevas a otros sinvergüenzas que se dedican a robar y a matar? Y también se los va a llevar, tranquila. También se los va a llevar a los sinvergüenzas, a los rateros, a los flojos, a los sinvergüenzas. Nadie tiene la vida eterna, excepto Dios. ¿Pero por qué mi mamá? Bueno, porque por naturaleza humana, escúchenme bien, ustedes que me están viendo, y yo también, un día nos vamos a enfermar o nos vamos a accidentar y nos vamos a morir, porque es parte de nuestra naturaleza también morir. Entonces, una persona que le reprocha a Dios gravemente la muerte de alguien, tranquilos. La voluntad de Dios se aplica cuando la muerte es natural. Escúchenme bien. Cuando hay un asesinato de por medio, no. Allí no tiene nada que ver Dios. Dios respeta la libertad incluso del asesino. Fíjense nomás, del secuestrador. Dios no se mete, respeta la libertad de esa persona, pero va a tener que dar cuentas de la gravedad de lo que hizo. Entonces, cuando una persona muere naturalmente en un accidente, ¿es voluntad de Dios? Sí es voluntad de Dios. Y tenemos que respetarla. Por eso, ¿cuántos Padres Nuestros han rezado ustedes en su vida? Piénsenlo, muchos, infinidad. Todos los días que van a misa lo rezan. Y en su casa, y en rosarios, y antes de dormir, y al inicio, y en mi comida, y en tantas. Y cada vez que rezamos le decimos a Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué le reprochamos? Cuidado, ¿eh? Una persona que le reprocha a Dios eso o cualquier cosa. Estoy hablando de un ejemplo, puse un ejemplo, la muerte de un ser querido. Pero cuando le reprochamos por qué nos va mal en un negocio, cuando le reprochamos por qué nos robaron, cuando... Ustedes tranquilos, Dios es tan bueno que respeta la libertad aún de los rateros, de los sinvergüenzas que nos hacen daño. Pero ahorita vamos a ver un tema más adelante, después vamos a hablar sobre el juicio. Y van a ver qué buen tema. Otra de las cosas, dice, es injuriar a Dios. ¿Injuriar qué es? Injuriar es levantar un falso sabiendo que es falso para agredir a alguien, ¿no? Es decir, levantar un falso testimonio es pecado, pero cuando lo levantas para ofender, para dañar, se llama injuria. Y hay muchas injurias. ¿A cuántos de ustedes no les han levantado un falso testimonio simplemente para hacerles daño? A muchísimos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, así como yo, nos han levantado una injuria, ¿no? Levantar un falso testimonio de alguien para que esa persona caiga o para hacerle daño, levantar un chisme. Mucho cuidado, y cuando se trata de Dios, cuidado. Las injurias contra Dios. Otra cosa, faltarle respeto en las expresiones. Una persona que le hace gestos a una imagen. Una persona que está masticando chicle en la misa. ¿Cuántas personas a mí me ha tocado ver que estoy yo en la misa y la señora con el chiclote casi hasta bombitas está haciendo? Truena el chicle y le vale, y ella, el Padre, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y pone las manos, y la señora con el chiclote. ¿Sí lo han visto ustedes? Yo sí. Y cuando veo eso yo volteo para el cielo y le digo, la señora que está masticando chicle, guárdela un ratito, ahorita que salga se lo mastica bien sabroso allá afuera. Respete a Dios. No la volteo a ver para que no se vaya a... Y rápido lo saca, y lo malo que luego lo pegan abajo de las bancas. Vayan un día a una iglesia y asómense para que vean cómo están las bancas llenas de chicles. Qué falta de respeto, ¿verdad? Eso no es el pecado de blasfemia, ese es otro pecado. Pero estamos hablando del pecado de blasfemia. Una persona que le levanta el dedo a una imagen, ¿saben a lo que me refiero, no? O le hace señas con la mano a una imagen, incluso al Santísimo Sacramento. Cuidado,
pecado de blasfemia. Es decir, ya no solamente estamos hablando de expresiones con la boca, estamos hablando de expresiones también con las manos o con el cuerpo. Está bien bueno este tema. Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a continuar con lo que nos dice el catecismo. Faltan varias expresiones del pecado de la blasfemia y les voy a decir también cómo puede ser perdonado este pecado. Gracias. Pues vamos a continuar con este tema de la blasfemia. Les decía antes de continuar, nos pueden seguir por las redes sociales, ahí se pueden enterar de dónde pueden ver estos temas o cómo pueden ayudar también a esta obra que tengo encomendada en Facebook o YouTube, Padre Arturo Cornejo. No se les olvide también darnos por ahí el seguir en Facebook. Quiero decirles que la blasfemia no está limitada solamente a las expresiones verbales, también está en el pensamiento, aunque no es tan grave como ya cuando se dice, y también en las expresiones corporales, una persona que levanta la mano, que ofende, que señala una imagen, o que la agrede, la rompe, o va contra el Santísimo Sacramento, bueno, pues también eso es parte de la blasfemia. De otra manera, pero sí, vamos a ver qué más dice. Dice, no solo faltarle el respeto con las expresiones, dice, es abusar del nombre de Dios. Santiago dice, reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. En el capítulo número 2, versículo 7, ahí habla de que nadie puede blasfemar contra el precioso nombre de Jesús. Y luego dice, la prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo. Una persona que ofende la iglesia, en cualquiera de sus expresiones, está ofendiendo también a Cristo. Acuérdense ustedes del Evangelio cuando dice, no tengan miedo, dice, si a ustedes no los escuchan, si a ustedes los agreden, si a ustedes los ignoran, primero me han agredido a mí, primero me ignoran a mí. Por lo tanto, una persona que agrede a la iglesia simplemente por agredirla, ¿no? Simplemente por gusto, por llamar la atención, como hay algunos periodistas o algunas personas que se dedican a esto, que les encanta tirarle a la iglesia, a veces sin saber, pues eso también es pecado de blasfemia. Mucho cuidado porque están ofendiendo a la iglesia de Cristo, no solamente, no es al sacerdote en sí, sino a la iglesia de Cristo. Dice, a los santos y a las cosas sagradas. Todo lo que es sagrado, una iglesia, ¿no? Una persona que va a la iglesia y se pone a platicar con la novia y caminan y corren y se ven y se abrazan, pues también eso es un pecado de blasfemia, porque la iglesia es un lugar sagrado, resguardado, ¿para qué? Para orar, para rezar, para estar con el Señor, no, y mucho menos para estar con la novia, haciendo cosas que luego ustedes y yo hemos visto, ¿no? Y mucho menos se trata de ir a manchar una imagen. A mí me ha tocado ver en las redes sociales imágenes de iglesias profanadas, ¿no? Sagrarios que luego son abiertos y no se diga tomar las sagradas formas del cuerpo de Cristo. Eso ya es otro pecado más grave. Estamos hablando ya del sacrilegio. Ahorita estamos hablando de la blasfemia, ya hablaremos en otra ocasión del sacrilegio. Bueno, otra de las cosas también que es blasfemia, dice, es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. Híjole, esto es muy común, ¿no? Mucha gente que justifica la muerte de una persona a partir de Dios. Ustedes han de ver nuestros hermanos musulmanes, algunos de ellos, pues matan que porque Alá los manda, que porque Alá los pide. Eso es una blasfemia grave. No se debe de utilizar el nombre de Dios para hacer daño, mucho menos para matar personas, ¿no? Ni mucho menos se debe de utilizar el nombre de Dios para hacerle daño a cualquier persona por cualquier cosa o situación. Luego otra de las cosas dice, reducir a pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. Es que Dios quiere que te torture, es que Dios me pide que te haga daño, es que Dios me pide que tú trabajes para mí, es que... No se debe de utilizar el nombre de Dios para torturar, ni para dañar, ni para explotar a una persona, jamás, ¿no? Antes se utilizaban las haciendas y todo en el nombre de Dios, ¿no? Tú eres mi trabajador y Dios te pide que seas trabajador mío y por eso vas a hacerlo y tú encomiéndate mucho a Dios y... No, eso está prohibido, eso es pecado de blasfemia también. Y mucho menos utilizar el nombre de Dios para eso. Dice, el abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. Pero algo que quería mucho, y con esto quiero casi terminar el tema de la blasfemia, es lo siguiente, dice, la blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo el pecado grave. El segundo mandamiento prohíbe también
el uso mágico del nombre divino. Algunas personas que en confianza me han dicho, padre, yo antes fui con un brujo. Yo no sabía, yo estaba niño, me llevó mi mamá que me hiciera una limpia. Y a mí me daba confianza, ¿sabe por qué? Porque con la bruja que voy, me llevan y tiene a la Virgen de Guadalupe, y tiene a San José, y tiene a San Antonio, y tiene un Cristo muy bonito. Y ella me limpia y me hace cosas en el nombre de Dios. Dice, Jesucristo te salve, Jesucristo te libre de este conjuro que tienes. Mucho cuidado. No se debe de utilizar el nombre de Dios mágico. Es decir, Dios no practica la magia y ni siquiera la permite. Ahorita vamos a ver en otro tema pronto, vamos a hablar sobre el esoterismo y el uso del nombre de Dios en la magia. ¿Quién puede utilizarse el nombre de Dios? ¿Quién lo puede utilizar? Los ministros de la iglesia. ¿Ustedes lo pueden utilizar? Claro que sí, pero para bendecir, para sanar, no como si fuera un amuleto, Jesucristo, o como si te colgaras una medalla y fuera un talismán para librarte o para salvarte. No es el uso adecuado que se le da al nombre de Dios. Mucho cuidado, el que utiliza el nombre de Cristo como un nombre mágico está cometiendo un pecado grave de blasfemia. No se debe de hacer. Mucha gente se confunde porque yo he oído por ahí en la radio algunas personas que se dedican a la brujería, que hablan que la Virgen de Guadalupe te bendiga, hermano, tráeme a San Judas para bendecírtelo, y practica con un Cristo muy hermoso, Jesucristo te salve, y la gente se confunde porque piensa que porque hablan de los santos, eso está bien utilizado, y no está bien utilizado. Es un pecado de blasfemia. No se puede utilizar el nombre de Cristo, de ningún santo, pero menos el nombre de Cristo o de la Virgen, para hacer brujería o para utilizar el nombre como si fuera un amuleto mágico. Mucho cuidado, el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2148 y 2149 hablan de esto. No se diga las malas palabras contra Dios, cuidado, las malas palabras contra Dios es una blasfemia ya en grado extremo. ¿Vale? Porque no solamente ya es de pensamiento, ya se dijo y se ofende a la presencia de Dios. De verdad que es insólito saber que esto, aunque parece fantasía, sí se usa y sí se utiliza. Pues me da mucho gusto estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica con todos ustedes. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, yo creo que me están viendo ahorita tenemos este horario muy bueno los domingos, pero no sabemos si algún día pueda cambiar, pero hasta ahorita aquí vamos. Quiero decirles y pedirles de todo corazón, síganos en las redes sociales, pueden ver en Facebook o YouTube como Padre Arturo Cornejo, así me llamo. Allí pueden ver todos estos programas que los vamos a ir pasando, o si ustedes quieren una copia, no duden en llamar a María Visión y pedirlo también. Me gustaría mucho saber qué programas quieren que transmitamos o qué programas quieren qué temas quieren que yo trate para ayudarles un poquito a ustedes con su fe. Síganos en las redes sociales, es muy importante también para mí contar con su apoyo y su aprobación en estos programas. Y si algo también no les parece, bueno, pues también escríbanme, no me enojo, yo estoy para crecer y también que me ayuden a ser mejor sacerdote de Dios. Me da mucho gusto contar con su atención y le agradezco a todas estas personas que me ayudan para que estos programas puedan llegar hasta sus hogares. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa de La Fe Sencilla de la Gente con el Padre Arturo Cornejo.